Bueno, entonces, ya vamos a ir arrancando en esta clase en la cual vamos a hablar de inestabilidad microsatelital, que es un tema, al menos para lo que es hoy la oncología molecular, un tema súper importante. Y yo les voy a contar por qué es un tema importante. Estoy acá probando, porque yo mientras estoy hablando acá con ustedes, al mismo tiempo me estoy viendo en el teléfono, ¿no? Para ver más o menos cómo sale. Bueno, entonces, vamos a empezar. Les contaba entonces que en esta clase que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de inestabilidad microsatelital, quizá un tema que es muy importante en lo que es la patología oncológica. Este es un fenómeno que empezó en la carcinogénesis colónica, o sea, la inestabilidad microsatelital empezó a ser entendida de inicio en cáncer de colon. Sin embargo, ahora se sabe que existen fenómenos de inestabilidad microsatelital en muchos tipos diversos de tumores, no solamente en cáncer de colon, y además de eso, algo que es fundamental es que se descubrió que la inestabilidad microsatelital es un fenómeno pasible de ser tratado. Y como ocurre en una cantidad distinta, diferente, de numerosos tipos de tumores, ahora se lo considera un biomarcador agnóstico para terapéutica, sobre todo para inmunoterapia. Después vamos a profundizar y vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos. Pero vamos a empezar charlando específicamente. Vamos primero a empezar a definir qué es la inestabilidad, de qué se trata, y vamos a ir avanzando. Cualquier comentario, pregunta, la pueden dejar en el chat. Yo cada tanto me voy fijando si van escribiendo o van dejando algún mensajito. Así que, bueno, confírmenme nuevamente si se ve y se escucha bien y ya entonces empiezo con la presentación. Hola, Neo. ¿Cómo estás? Bien, se ve y se escucha todo bien. Bueno, listo. Gracias, Silvia. Entonces, ahora vamos a comenzar. Buenísimo. Denme un segundo. Hola, Silvia, desde Asunción del Paraguay. Qué lindo. Qué bueno, me encanta desde allá. Hola, Neo. Acá subiendo mis energías informáticas full. Después les voy a pasar los perfiles. Sigan los perfiles de Neo. La verdad, las clases de informática que da están espectaculares, entre otras cosas a las que también se dedica mi querido amigo Neo. Comenzamos entonces a hablar de inestabilidad microsatelital. Primero vamos a definirla como tal. Vamos a definirla como fenómeno biológico en sí mismo. ¿Qué significa la inestabilidad microsatelital? Primero, de manera muy general, de manera muy sencilla, vamos a mencionar que es un fenómeno que ocurre debido a que hay un déficit en un grupo de proteínas reparadoras del DNA, que específicamente son las proteínas que están encargadas de arreglar lo que se denominan los emparejamientos erróneos. Por supuesto que ahora vamos a ir profundizando con eso. A modo general, nosotros sabemos que el ADN es una molécula que es estable, pero es bastante lábil.
es bastante proclive a dañarse, a sufrir mutaciones espontáneas. Pueden ocurrir varias cosas y, como indica el gráfico, puede haber errores en la replicación, tóxicos, fármacos, toxinas bacterianas, la luz ultravioleta, especies reactivas del oxígeno, rayos X, puede haber toda una gran cantidad de cosas que produzcan daño en el ADN. Y hay diversos tipos de daño. Pero por supuesto nuestros sistemas biológicos están recontraadaptados para que por cada tipo de daño que pueda ocurrir, va a existir un sistema capaz de reparar ese daño. Entonces, por ejemplo, si tenemos un nucleótido que está medio mocho, que está roto, que está oxidado, que está metilado, que tiene algún cambio químico, bueno, existe un sistema que es el sistema NER, que es el de excisión de nucleótidos, que va a sacar ese nucleótido y va a poner el nucleótido que corresponde. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si tenemos rupturas del ADN, si el ADN se quiebra, se fragmenta, si se fragmenta una hebra del ADN, si se fragmentan las dos hebras del ADN, si esa fractura de las dos hebras es parejita o es con bordes desparejos. Todo eso va a tener distintos mecanismos de reparación. Por ejemplo, el sistema de SBS, que es el sistema de ruptura, de arreglo, de reparación, de ruptura de doble cadena, justamente va a funcionar cuando ocurre una ruptura de doble cadena, valga la redundancia. Sin embargo, hay un sistema que es muy particular, que es el que nos interesa ahora, en este momento, que es uno que se llama el sistema MMR o el sistema Mismatch Repair. Mismatch, básicamente lo que significa es la traducción al castellano sería el error de emparejamiento. ¿Qué significa el emparejamiento? Recordemos que la cadena de ADN es una cadena que son dos cadenas, en realidad, que están enfrentadas una con la otra. Pero esa forma de enfrentamiento es por complementariedad de bases. ¿Qué significa eso? Que las bases emparejan entre sí de un modo particular. Delante de una adenina siempre va a haber una timina y delante de una citosina siempre va a haber una guanina. Nunca va a emparejar una adenina con una guanina, porque eso es un emparejamiento erróneo. Eso es un mismatch. Eso es algo que puede ocurrir de manera natural durante el fenómeno de replicación del ADN, o sea, cuando el ADN se quiere dividir en dos para fabricar, por ejemplo, cuando la célula entra en la fase S del ciclo celular y tiene que duplicar todo el ADN, bueno, esa duplicación es llevada a cabo por las enzimas DNA polimerasas. Las DNA polimerasas, ¿qué hacen? La cadena de ADN se abre y cada una de estas cadenas actúa como molde para fabricar una nueva cadena completa. Bueno, la DNA polimerasa lo que va haciendo es ir agregando, emparejando los nucleótidos de acuerdo a la complementariedad de bases. A veces puede emparejar mal. Y si empareja mal, puede ocurrir, mejor dicho, lo que ocurre es que salen estas proteínas al rescate para poder arreglar ese emparejamiento erróneo. Y acá veamos en el gráfico que quiénes son estas proteínas encargadas de la reparación por emparejamiento erróneo. Bueno, acá tenemos unos nombres que son bastante famosos, al menos para los patólogos, los oncólogos, son proteínas que son bastante famosas. La MDH1, la MCH2, MCH6 y PMS2. Existen otras proteínas en los sistemas biológicos humanos que a veces también pueden estar alteradas, pero en una fracción muy ínfima, muy pequeñita de casos. Con lo cual, nos vamos a quedar con estas cuatro proteínas fundamentales. MLH1, que trabaja en conjunto con PMS2, y MCH6, que trabaja en conjunto con MCH2, conformando heterodímeros. ¿Cómo funcionan estas proteínas? Bueno, cuando se produce un error de emparejamiento, cuando se incorpora un nucleótido que no tiene que ir y se incorpora mal, primero, este primer reconocimiento lo hace el complejo
PMS2 MLH1 y luego se acoplan las proteínas MSH6 y MSH2, que las 4 proteínas en conjunto van a ser las encargadas de sacar el nucleótido y volver a avisarle a la polimerasa que tiene que colocar el nucleótido que corresponde. Y así entonces se coloca el nucleótido que va, el que tiene que ir. Este fenómeno de errores, de error de emparejamiento, no es un fenómeno patológico, porque ocurre siempre, ocurre todo el tiempo. Pero como tenemos unos sistemas reparadores tan eficaces, no pasa nada. Pero estos errores de emparejamiento al azar ocurren de manera permanente. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Bien? A ver, voy viendo cómo venimos hasta ahora. ¿Venimos bien? Porque ahora vamos a pasar a la otra parte. Bien, buenísimo. Perfecto. Entonces, algo que es importante entonces es ahora, porque esta clase arranca como inestabilidad microsatelital. Ahora vamos a hablar de la parte de los microsatélites. Porque cuando se produce la replicación del ADN, hay una parte que está como más proclive a equivocarse. Hay una parte que suele tener, o sea, de todo el genoma, de todos los millones de pares de base que tenemos, hay ciertas porciones del ADN que son más proclives a que se produzca un error de emparejamiento. Esas zonas del DNA son los microsatélites. Los microsatélites los vamos a definir como secuencias de DNA no codificante que es repetitivo. Eso es lo que se denomina secuencias en tándem, porque es una secuencia particular, una al ladito de la otra. Cada una de esas secuencias tiene aproximadamente de 2 a 7 pares de bases y en total la longitud no excede los 100 pares de bases. ¿Cuál es el punto con estos microsatélites? Que pueden estar distribuidos en cualquier parte del genoma. Pueden estar cercanas a las regiones codificantes, pueden inclusive formar parte de la estructura de un gen codificante, pueden estar en las regiones no traducidas 5' y 3', pueden estar dentro de los intrones, pueden estar distribuidas en cualquier parte del genoma. Estos microsatélites gráficamente se ven así. Por ejemplo, acá la repetición microsatelital es CTA. CTA, en este caso, se repite en tandem en este primer sujeto, se repite unas 1, 2, 3, 4, 5, se repite 5 veces. Entonces tenemos 5 repeticiones en tandem del triplete CTA. Toda esa estructura conforma el microsatélite. Los microsatélites son bastante heterogéneos y bastante polimorfos entre las distintas personas. De hecho, una de las formas de hacer análisis de paternidad es justamente utilizando los microsatélites. Pero bueno, ese es otro tema, eso es otra cosa. Acá, por ejemplo, en el sujeto número 2, acá tenemos la misma repetición una vez más y en el sujeto número 3 la misma repetición hasta 7 veces. Pero sigue siendo el mismo microsatélite, la misma repetición en tandem que no excede los 100 pares de bases. Esa pequeña repetición está como más predispuesta a sufrir errores. En que ahí, en ese lugar, se produzcan errores de emparejamiento. ¿Por qué? Por diversos motivos. Muchas veces, como la polimerasa tiene que colocar siempre el mismo nucleótido para ir haciendo el emparejamiento, se podría quedar sin nucleótidos disponibles en el medio, entonces la polimerasa pone el primero que encuentra. Está descrito que ese podría ser uno de los mecanismos que explica por qué los microsatélites son más lábiles, estas zonas repetidas, son más lábiles a producir errores de emparejamiento. Bien. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de que exista
errores de emparejamiento. Se producen estos errores y hay proteínas que van a hacer que estos errores no estén. Van a arreglar esos errores de emparejamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un déficit de esas proteínas? O sea, estas proteínas reparadoras, PMC2, MLH1, MSH6, MSH2, estas proteínas no están, por los motivos por los que sean, por mutación o por silenciamiento epigenético, estas proteínas no están, o si están, no funcionan. Significa de que se van a empezar a producir errores de emparejamiento y no va a haber nadie que salte a rescatar esos errores. Y yo les había dicho al principio que los errores de emparejamiento se producen al azar y se producen todo el tiempo. El punto es que siempre hay alguien que los repare. Bueno, si yo tengo un déficit de estas proteínas, dejo de tener a los encargados de reparar estos errores de emparejamiento. Entonces, de manera azarosa, el ADN empieza a acumular una enorme cantidad de errores de emparejamiento que cuando se produzca la replicación celular, esos errores van a quedar fijos e impresos en el genoma como una mutación de manera estable y permanente. ¿Cuál es la característica? De que no es una mutación, no es una alteración, sino de que como se producen muchos errores de emparejamiento, se van a producir muchas mutaciones espontáneas. Y si yo hago un análisis de ese ADN, voy a ver que por megabase, o sea, por cada 10.000 pares de bases, voy a tener acumuladas una enorme cantidad de mutaciones. Si yo encuentro un tumor que tiene estas características, vamos a decir que esto es un fenotipo mutador. Significa de que ese ADN ese ADN tumoral tiene una enorme cantidad de mutaciones por megabase. Con lo cual, ese genoma es un genoma muy inestable. Y la inestabilidad genómica es una de las características de los hallmarks del cáncer, que ya estuvimos viendo en clases anteriores y estuvimos charlando respecto de este tema. La inestabilidad microsatelital entraría dentro de lo que es la inestabilidad genómica. Acá, no es que este fenómeno ocurre solamente en los microsatélites. No, los microsatélites están como más proclives de realizar un error de emparejamiento, pero en realidad ocurren en todo el genoma, con más frecuencia en los microsatélites. Esa es una aclaración que es muy válida. ¿Por qué? ¿Y por qué uno habla de microsatélites? Porque es lo que uno usa para medir, eso es lo que uno mide, eso es lo que uno busca con técnicas de biología molecular. Si yo con las técnicas de biología molecular descubro que hay inestabilidad en los microsatélites, en realidad es un indicador indirecto de que hay inestabilidad en todo el genoma. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Estos mates están riquísimos. Súper, dice Meli. Vamos, Meli. Bien. Muy bien, dice Silvia. Bien. Seguimos entonces. Fíjense que ahora la imagen lo que está mostrando es un listado de genes. Esto no es para que se lo sepan. De hecho, no sé si con sus teléfonos alcanzan a ver lo que dice ahí. Pero ese listado de genes que vemos ahí, ese listado de genes, son genes que en su estructura genética tienen microsatélites. Con lo cual, la inestabilidad de los microsatélites este fenotipo mutador, ¿cuál es la importancia biológica que tiene? Y acá entra lo importante de por qué la inestabilidad es un mecanismo carcinogenético.
Porque que yo acumule un montón de errores de emparejamiento en partes del genoma que no me importan, no pasa nada. Pero los genes que codifican para proteínas también son portadores de microsatélites y también son pasibles de sufrir errores de emparejamiento. Recordemos que los microsatélites están distribuidos en cualquier parte del genoma y la estructura de un gen codificador de proteínas también puede tener microsatélites. Entonces, esta inestabilidad genómica hace que, así como se me producen mutaciones espontáneas y azarosas en cualquier parte del genoma, se me empiezan a producir mutaciones espontáneas en cualquier gen codificador de paraproteína. Y en la bolsa de esos genes pueden caer genes supresores tumorales o genes que tienen que ver con la apoptosis o genes que tienen que ver con el crecimiento y la proliferación celular, como los protoncogenes. De hecho, acá vemos en el gráfico, por ejemplo, PTEN puede ser que sufra mutaciones debido a inestabilidad, mutación espontánea, no por una alteración propia de PTEN, sino porque la inestabilidad y el error de emparejamiento hizo que el gen sufra una mutación. Lo mismo ocurre para, por ejemplo, BCL10, VAX, que son genes que tienen que ver con la apoptosis, APAF, que tiene que ver con la apoptosis. Y fíjense qué curioso, genes, las mismas proteínas codificadoras también tienen microsatélites, entonces también se pueden alterar otras proteínas reparadoras del ADN debido a este fenómeno de inestabilidad. ¿En qué contextos podemos encontrar inestabilidad microsatelital? Bueno, lo podemos encontrar de dos formas. Como que esta condición ya venga heredada, o sea, como un síndrome hereditario que tiene una herencia autosómica dominante y es lo que conocemos como el síndrome de Lynch, que es un síndrome que se caracteriza porque los pacientes pueden desarrollar cáncer de colon, endometrio, intestino delgado, ovario, estómago, vías urinarias o gliomas y otros tumores cutáneos. También puede aparecer de forma esporádica, que normalmente esas formas esporádicas tienen que ver con metilación de los genes promotores, normalmente de MLH1. Las proteínas MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 son los que sufren la alteración que causa la inestabilidad microsatelital. Esa alteración puede ser, como les dije, esporádica o hereditaria. No voy a entrar a hablar de ningún tipo tumoral. Tal vez pongo como ejemplo el colon, que es lo más estudiado, que es lo más habitual, lo más frecuente, pero sino que tratar de hablar solamente de la inestabilidad como fenómeno, como fenómeno biológico y la importancia que tiene. Bien. Ahora, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo sé yo que un tumor tiene inestabilidad microsatelital? ¿Cómo empiezo a buscar? Bueno, tengo como mínimo 3 metodologías de estudio. Pero, por una cuestión de que es más barata y que es más accesible, me voy a quedar con 2. Yo les he dicho que la inestabilidad es un fenómeno por el cual una proteína reparadora del ADN, en este caso estas 4, MSH1, bla, 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 todo eso, una de esas 4 proteínas está mutada o está ausente. Y la consecuencia de que estas proteínas no estén es la inestabilidad del microsatélite. Entonces yo tengo ahí, ya tengo dos formas de abordar esto. Buscando la proteína, o sea, buscando la causa, buscando la proteína, si está o no está, que eso lo hacemos a través de técnicas de inmunohistoquímica, o si no, analizando la consecuencia de que las proteínas no estén, o sea, buscando la inestabilidad microsatelital, o sea, analizando directamente los microsatélites consenso a través de PCR y lo que se llama análisis de fragmentos. Tengo 2 metodologías. Las 2 metodologías son sumamente concordantes entre sí. Tienen una sensibilidad altísima para detectar inestabilidad y la gran mayoría hay concordancia. O sea, que si yo tengo pérdida de proteína
en la inmunohistoquímica, hay una gran concordancia con que haya inestabilidad en los microsatélites cuando hago análisis de fragmentos. Una no es mejor que la otra. Tienen sensibilidades y especificidades prácticamente iguales. O sea que si yo hago una inmunohistoquímica, normalmente, salvo casos puntuales, casos complejos, no nos vamos a meter ahí, pero en la gran mayoría de los casos, si tengo una inmunohistoquímica que me habla de pérdida de una proteína, de una de estas 4 proteínas, probablemente si yo hago un análisis de inestabilidad, va a dar inestable. Lo que dicen las guías es que una no reemplaza a la otra. Yo puedo hacer inestabilidad o puedo hacer inmunohistoquímica. Una u otra. No es necesario hacer una y la otra. Lo que sí se recomienda, obviamente, por abordaje y porque es más simple, la inmunohistoquímica técnicamente es más sencilla, es más barata, con lo cual, para la gran mayoría de los laboratorios que hacemos anatomía patológica, el abordaje primario de un tumor para la búsqueda de inestabilidad microsatelital es a través de las técnicas de inmunomarcación. Y en las técnicas de inmunomarcación, justamente lo que yo tengo que buscar es que una de esas proteínas que estén las 4 proteínas presentes o que alguna de las proteínas esté ausente. Como por ejemplo, en este caso, como vemos en la gráfica, vemos acá un cáncer de colon en el cual vemos que MLH1 está ausente, vemos que no hay tinción nuclear con el marcador, mientras que las otras 3 proteínas sí están presentes. Algo que es muy importante a tener en cuenta, y acá sí pongo el ejemplo específico para cáncer de colon, que si yo tengo una pérdida específica de MLH1, con lo cual, acá la proteína perdida es PMS2, no es MLH1. Si yo tengo una pérdida de MLH1, como MLH1 funciona con PMS2, tal vez yo el problema lo tengo en MLH1, pero cuando hago inmunohistoquímica, las 2 proteínas me van a dar las 2 negativas. Va a haber ausencia de las 2, ausencia del par. Lo mismo pasa si tengo mutación de MSH2, como funciona con MSH6, el problema lo tiene MSH2, pero cuando yo hago una inmunohistoquímica, las 2 me van a dar negativas. Si yo tengo una pérdida de MLH1, yo no puedo asegurar que sea algo hereditario, sino que ahí tengo que hacer otros testeos más para asegurarme de que esa pérdida de MLH1 tiene que ver o con un tumor hereditario o con un tumor esporádico. Normalmente, y en la gran mayoría de los casos, cuando yo hago inestabilidad microsatelital, hago proteínas MMR a través de inmunohistoquímica y me encuentro con pérdida del par MLH1 y PMS2, en la gran mayoría de los casos, eso es un fenómeno esporádico que se debe a metilación del promotor del MLH1, no a una mutación, sino a un fenómeno epigenético de silenciamiento del promotor de MLH1, debido a metilación del promotor, y que normalmente va asociado a mutación del gen BRAF. Con lo cual, si yo tengo una inmunohistoquímica con pérdida de MLH1 y PMS2, tengo que seguir haciendo toda una serie de estudios para comprobar si este MLH1, esta pérdida de expresión proteica, tiene o no que ver con la herencia. Para las otras proteínas, perder PMS2 solo o perder el par MSH2, MSH6 o perder MSH6 solo es un gran indicador de la probabilidad del síndrome de Lynch. O sea, con el MLH1, primero tengo que descartar si es esporádico o es Lynch. Ahora, con las otras 3, la probabilidad de que sea Lynch es altísima. Si por esas cosas yo lo que tengo que hacer, no hago inmunohistoquímica y hago inestabilidad microsatelital, o sea, no busco la causa, por inmunohistoquímica no busco la presencia o ausencia de la proteína, sino que busco la consecuencia, que es saber si el microsatélite está afectado. Bueno, hay unas secuencias consenso.
¿Qué significa consenso? De que en todos los laboratorios del mundo se estudian siempre los mismos microsatélites. No se estudian otros. Se estudian siempre esos. Y fíjense que acá está medio vieja esta diapositiva porque hay más. En realidad hay más microsatélites que se buscan. Pero lo que quiere indicar este gráfico es este marcador DS2-123, D17. Este es el microsatélite que yo voy a buscar. Y fíjense en la localización. Fíjense que cada microsatélite está ubicado en un sector específico del genoma. Por ejemplo, el primer marcador está ubicado en el brazo corto del cromosoma 2. El segundo marcador está ubicado en el brazo largo del cromosoma 5. El tercer marcador está ubicado en el brazo largo del cromosoma 17. Esto es coherente con que la inestabilidad microsatelital afecta al genoma completo. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar microsatélites que estén distribuidos en todo el genoma para ver cuál de todos esos está inestable. Esas secuencias, como les dije, son secuencias consenso. O sea que en todos los laboratorios siempre se estudia el mismo microsatélite. Y la forma de análisis es siempre la misma. Y la metodología está estandarizada en todos los laboratorios de la misma manera. Lo mismo ocurre para inestabilidad, para inmunistoquímica. En todos los laboratorios se utiliza el mismo protocolo de inmunistoquímica, par de cosas más, par de cosas menos, pero es el mismo protocolo y la técnica está estandarizada. En todos lados debe realizarse prácticamente igual. Y acá viene lo interesante. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué buscamos inestabilidad microsatelital? ¿Cuál es la utilidad de hacer esto? Bueno, como mínimo se me ocurren 3 circunstancias. Y de acá viene la importancia de la inestabilidad. Primero, es un biomarcador predictivo. O sea, un tumor que tiene inestabilidad microsatelital me va a predecir, y esto sí aplica específicamente a cáncer de colon, me va a predecir si el paciente va a responder o no a la quimioterapia adyuvante. Por ejemplo, los pacientes con cáncer de colon en estadio 2 que tienen inestabilidad microsatelital no responden al 5-fluoracilo. Entonces, el oncólogo, si tiene un cáncer de colon en estadio 2 inestable, el 5-fluoracilo lo va a sacar de su esquema terapéutico. ¿Por qué? No le va a producir ningún tipo de beneficio. O sea que la inestabilidad microsatelital, en este caso, actúa como un biomarcador predictivo de respuesta a fármacos. Segundo, como biomarcador agnóstico. Y esto es como algo importante que la FDA, si no me equivoco, en el 2021, 2021, por ahí, la FDA aprobó la inestabilidad como un biomarcador agnóstico. Recordamos que es biomarcador agnóstico. Es un biomarcador que, de estar presente, invita a que se realice un tratamiento, sin importar el sitio anatómico ni el estirpe histológico de la lesión. O sea, si yo tengo un páncreas con inestabilidad, le puedo dar inmunoterapia. Si tengo una mama con inestabilidad, le doy inmunoterapia. Si tengo un colon con inestabilidad, le doy inmunoterapia. No importa si es colon, si es mama, si es pulmón, si es próstata, si es ovario. Lo que importa es que es inestable. Es un biomarcador que es independiente del tipo histológico de tumor o del sitio anatómico del tumor. Lo que importa es inestable o no es inestable? Si es inestable, es candidato a inmunoterapia. Para la gran mayoría de los casos, aplica para los tumores en estadio 4, para los tumores avanzados. De todos modos, ya la indicación de inmunoterapia ya no para todos los tumores es para los estadios más avanzados, sino que también se está aplicando para los estadios más tempranos. ¿Y por qué es un biomarcador para inmunoterapia? Porque, pensémoslo de este modo, si yo tengo múltiples alteraciones, una enorme cantidad de alteraciones genéticas por megabase, y tengo un montón de errores en el ADN, significa
que esa célula tumoral va a empezar a fabricar un montón de proteínas que son anormales. Porque como tengo muchas mutaciones espontáneas y muchas mutaciones al azar que también me comprometen los genes codificadores para proteínas, va a empezar a haber proteínas mutadas. Y la célula tumoral va a empezar a fabricar proteínas mutadas. Esas proteínas, al tener una estructura diferente y al ser proteínas distintas, actúan como un antígeno. Significa de que van a producir el despertar del sistema inmunitario. Se van a producir al tener una gran cantidad de mutaciones, se van a producir una gran cantidad de neoantígenos. Y al producirse muchos neoantígenos, el sistema inmune va a estar recontradespierto. Esto tiene una traducción histológica. La gran mayoría de los tumores que tienen inestabilidad microsatelital, en el microscopio se ven que son tumores que tienen un gran infiltrado linfocitario. Esto aplica para colon, aplica para endometrio, aplica para casi todos los tumores. La gran mayoría de los tumores que tienen inestabilidad o que tienen mutaciones de pole tienen una gran cantidad de linfocitos infiltrando el tumor. Con lo cual, este es el motivo por el cual, si un tumor es inestable, aplica para que se le pueda dar inmunoterapia. Y como último paso, como un biomarcador diagnóstico. Si yo tengo un paciente con antecedentes y que reúne criterios clínicos para sospechar síndrome de Lynch, yo puedo hacer la búsqueda de inestabilidad microsatelital y en ese contexto sería un biomarcador diagnóstico específico para síndrome de Lynch. También se demostró que los tumores con inestabilidad tienen mejor pronóstico y tienen mayor sobrevida. Con lo cual sería, no lo puse, pero sería un biomarcador pronóstico. Entre comillas, porque no se usa como biomarcador pronóstico. Pero sí es verdad que los tumores que tienen inestabilidad tienen un mejor pronóstico y una mayor sobrevida. Y creo que bueno, eso es todo lo que tengo para contarles el día de hoy respecto de inestabilidad microsatelital. Ahora, cuéntenme ustedes si les gustó, si les sirvió, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Es un tema súper interesante, inestabilidad microsatelital. Después sí podemos empezar a hablar de inestabilidad en colon, de inestabilidad en endometrio, de inestabilidad en próstata. Después cada órgano tiene sus cuestiones con la inestabilidad. Pero como concepto, como abordaje general, me parece que estuvo bien. Buenísimo. Bueno, gracias, doctora Torres. Marcos. Gracias, Paula. Hay concordancia entre hacerlo con biopsia endoscópica y pieza quirúrgica. Bien, esa es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Acá vamos con el criterio de adecuación de la muestra. Acá tiene que ver con el tipo de muestra que estemos manejando. ¿Cuál es el inconveniente? Normalmente tiene una buena concordancia. Lo que te dicen las guías es que la concordancia es alta. Pero acá también vamos a debatir respecto de cuál es el resultado. Por ejemplo, yo hago más inmunistoquímica. Yo no tengo en mi laboratorio para hacer análisis de fragmentos, con lo cual yo hago inmuno. Si a mí, en la biopsia endoscópica, los 4 marcadores me dan proficientes, y sí, ya está, perfecto. No hay ningún inconveniente. No me importa si después en la pieza quirúrgica tengo un área que no me da. Ya está, lo considero como proficiente. El problema está cuando tenemos biopsias endoscópicas muy, muy pequeñas y uno de los marcadores me da negativo.
Y ahí empieza el debate, porque la inmunohistoquímica uno siempre espera que sea o 100% o 0%. Y la inestabilidad, en la gran mayoría de los casos, tiene un patrón de marcación heterogéneo y parcheado. Hay áreas que marcan y hay áreas que no. Esto yo lo he discutido un montón de veces, lo he hablado con los oncólogos, acerca de qué hago si tengo una muestra muy chiquita, tengo una muestra muy pequeña y me da uno de los marcadores, me da negativo. ¿Qué hago? Sobre todo el PMS2. Sobre todo el PMS2, que técnicamente es tal vez como el más complejo de poner a punto y a veces suele dar fondos, suele dar una inmunohistoquímica que a veces puede ser bastante compleja de interpretar. ¿Qué es lo que hago yo en ese contexto? Bueno, en ese caso puntual, yo dejo relatado en mi informe que el marcador es negativo y en ese contexto solamente, yo tal vez, si queda material, mando el taco a que se haga análisis de fragmento. Porque si después se quiere repetir la inmune en la pieza quirúrgica, bueno, se puede realizar. Pero yo, para quedarme tranquilo, cuando tengo una muestra muy chiquitita y uno de los marcadores me da negativo, yo lo que hago particularmente es ponerlo en mi informe y decir que quizá la muestra no es representativa del total de la lesión y lo mando a hacer análisis de fragmentos. Ahí en ese contexto sí lo puedo hacer. También sí es real que si, por ejemplo, tengo justo la pérdida del par MLH1, perdón, tengo la pérdida del par MLH1, PMS2, en el mismo sitio, en la biopsia endoscópica veo que en el mismo sitio hay una pérdida del par y es una muestra que es bastante representativa, que es medio grande, o que tengo varios fragmentos de endoscopía, ahí sí con confianza le puedo decir que hay una pérdida del par y listo. Pero bueno, eso depende muchísimo de entre muestra y muestra. Es algo que es importante, inclusive de poder realizar esto, porque se está pidiendo inestabilidad cada día más. Con lo cual los criterios para informarla, en la minoría de los casos se pide inestabilidad como biomarcador diagnóstico. Se pide como biomarcador para ver si responde a terapia o no. Con lo cual se está pidiendo inestabilidad en todo. Entonces, estas cuestiones de adecuación de muestra y cómo informarlo hay que tenerlas como bastante rigurosas y bastante estrictas, no tanto por lo que digan, sí por lo que digan las guías, pero también por el manejo del protocolo que cada uno tenga en su laboratorio.